¿Alguna vez sentiste que en tu vida se repetía una y otra vez la misma experiencia? Y se puede tratar de relaciones amorosas, se puede tratar de patrones de comportamiento financieros, también se puede tratar de experiencias que vivís en tus negocios a través, puede ser de posibles fracasos o de posibles pérdidas, en los que se repiten una y otra vez las mismas cosas en tu materia reflejado en tu exterior y no entendés por qué, ni no entendés tampoco el significado de por qué suceden estas cosas y no logras encontrarle un propósito a lo mismo. Y te voy a contar en este video que se trata de patrones de comportamiento, los cuales también pueden ser llamados patrones generacionales. Te voy a explicar qué son, cómo cambiarlos y cuáles son los diferentes tipos de patrones que existen para poder ser conscientes de ello. Y también otra cosa que te va a ayudar muchísimo es observar tu entorno más cercano, pueden ser tus familiares, todo tu linaje, lo que son tus amigos, tu entorno más cercano en tu trabajo, para observar y darte cuenta cuáles son los patrones que están rigiendo tu entorno. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil también darte cuenta cuáles son los posibles patrones que vos estás teniendo en tu vida, por lo tanto los estás repitiendo también. Para entender a los patrones de comportamiento es muy necesario que nosotros aprendamos a ser conscientes de cómo se crea un patrón de comportamiento y qué es lo que es. Siempre que nosotros pensamos en una red de creencias o una red de pensamientos, nos tenemos que dar cuenta que un patrón se forma desde un pensamiento que repetimos una y otra vez. Es decir, la constancia en el tiempo de todos nuestros días de repetir una y otra vez la misma idea genera una red neuronal que después nosotros experimentamos el pensamiento en emociones y eso genera una vibración, una frecuencia. Por lo tanto, cada vez que nosotros le damos la atención a una idea, a un pensamiento en específico, después se termina convirtiendo en un patrón de comportamiento, en un patrón de emociones, en un patrón de pensamientos en el que vamos a ir de A a B una y otra vez sin darnos cuenta. Por lo tanto, vamos a experimentar en nuestra mente y en nuestra experiencia de vida los mismos patrones. Porque cada patrón de comportamiento va reflejado exteriormente como una experiencia personal y una experiencia propia. Por ejemplo, con cada idea distinta que nosotros tenemos, vamos cambiando nuestra percepción de cómo vemos al mundo, de cómo nos vemos a nosotros mismos a través de nuestra propia autoimagen, de cómo vemos en cuanto a nuestras capacidades físicas, lo que podemos llegar a crear o lo que podemos llegar a hacer en vida. Entonces, entender estos patrones es muy necesario porque así nosotros vamos a poder cambiarlos y nos vamos a poder dar cuenta de cuál es el sistema de pensamiento que está rigiendo nuestra vida en el día a día. Y al ser consciente de esto, vamos a entender por qué estas experiencias se repiten una y otra vez. Ustedes háganse cuenta que cada vez que vivimos algo que no nos gusta, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, nos sentimos que la vida no cambia, experimentamos dentro nuestro como una abrumación mental y emocional. Y es esto lo que perpetúa una y otra vez la misma experiencia. Y de acá radica la importancia de nosotros aprender a ser conscientes y dejar de reaccionar emocionalmente a la misma experiencia. Porque de esta forma es la única ocasión en la que nosotros podemos llegar a dejar de sentir lo que siempre sentimos y dejar de pensar lo que siempre pensamos para crear nuevas redes de pensamiento. Para entender fácilmente a los patrones de comportamiento, podemos observar a nuestros familiares más cercanos, es decir, a nuestros padres, ya que al venir nosotros de ellos y a ser criados por ellos, no solamente tenemos en nuestra genética los mismos componentes y de ADN que ellos tienen, sino que además, al haber sido criados por ellos en toda nuestra niñez y juventud, nosotros tenemos sus mismos patrones de creencias y formas de ver el mundo, porque día con día nos fueron influenciadas sus ideas y sus formas de ver el mundo, así como también los problemas que ellos tuvieron que superar y todas las situaciones que vivieron hasta que nosotros crecimos. Entonces, una forma fácil de poder entender esta cadena de patrones de ideas es observando nuestro entorno más cercano. Simplemente somos lo que nos rodeamos, por lo tanto vamos a ser una consecuencia de todas aquellas influencias cercanas que tenemos, por lo tanto vamos a vernos influenciados directamente por nuestro entorno. Si entendemos esto, entonces vamos a poder entender los patrones y sobre todo lo vamos a poder ver fácilmente reflejado afuera. El primer paso para poder cambiar los patrones de comportamiento es ser conscientes de la variedad de patrones que existen y la cantidad de cosas que nos pueden estar influenciando constantemente en nuestro entorno más cercano. Por ejemplo, podemos tener patrones de comportamiento en cuanto a relaciones amorosas tóxicas, también puede ser en cuanto a alimentación. La forma más fácil de poder entender esto es ver los patrones alimenticios de una generación de familia, porque se ve muy reflejado en el caso de la alimentación, porque hay muchas veces
es que vamos heredando los problemas alimenticios que tenemos, por lo tanto heredamos enfermedades, y podemos ver una cadena de familiares que tienen, por ejemplo, diabetes o algún tipo de enfermedad que está relacionada con el mismo comportamiento de malos hábitos alimenticios, o podemos ver una cadena familiar donde se encuentran con problemas de salud en cuanto a su peso. Entonces esto se ve muy reflejado en sus ideas, en sus creencias limitantes, y es la forma más fácil de poder entenderlas. Existen miles de variedad de patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de patrones se limita a la cantidad de pensamientos que existen. Por lo tanto, hay miles de pensamientos distintos que podemos llegar a tener, miles de creencias diferentes, y lo importante es que puedas observar en tu caso cuáles son los patrones que se repiten una y otra vez, porque al ser consciente primero de los patrones que existen es la única forma de después poder modificarlos o cambiarlos. Pero primero es importante que te centres en observar cuáles son estos patrones. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder cambiar realmente nuestra experiencia de vida y dejar de repetir los mismos patrones? Creo que el primer paso es que entendamos de verdad que la única forma de que nosotros podamos cambiar algo es a través de la experiencia. Para que podamos entender este concepto, tenemos que de verdad pasar por nuestra experiencia propia de vida, por nuestra percepción propia que esto existe, y que de verdad un pensamiento genera una emoción, y que una emoción genera después un patrón que lo vas a hacer en forma automática y vas a pensar después en forma automática. Pero si no sos consciente de que este proceso existe, o no lo crees sobre todo, no vas a poder cambiarlo después, porque lo vas a ignorar, vas a estar ignorando tus pensamientos y los pensamientos de las personas que te rodean, y no te vas a dar cuenta realmente por qué viven las experiencias que viven. Si querés cambiar algo, tenés que enfocarte en la causa, que es lo que crea ese algo, y no en la consecuencia, que es ese algo que existe ya en la materia. Entonces, el primer paso, además de entender esto a profundidad, es la observación. Si observas a detalle cuáles son los hábitos de las personas que están teniendo estos patrones repetitivos, al igual que los tuyos, la forma más fácil por ahí es observarse a uno mismo. Pero si quieres hacerlo de otra forma, también puedes observar a tu entorno más cercano, qué hacen, qué dicen, cómo piensan, qué sienten cuando se desencadena la misma acción en el mundo físico. Sobre todo qué sienten, porque en la emoción está la importancia de lo que nosotros realmente creemos. Por lo tanto, si nos dejamos llevar por este concepto de que nuestras creencias internas son las que de verdad determinan la experiencia de vida que vamos a estar viviendo, entonces nos vamos a enfocar en cambiar cada pensamiento para después sentir la emoción que va a generar la creencia, que después te va a permitir a vos vivir un patrón de vida distinto, por lo tanto una experiencia de vida diferente. La única razón por la que un patrón de comportamiento se perpetúa durante toda una vida humana, o incluso durante generaciones, y no solamente tu generación sino la futura y la que te antecedió, es que un humano esté constantemente prestándole atención a la misma idea, o inconscientemente esté sintiendo las mismas emociones cuando reacciona a algo. Por lo tanto, la forma más fácil de poder cambiar esto es la observación. Una vez que te diste cuenta cuál es el patrón limitante, que en el caso del ejemplo que te di fue la alimentación, si te das cuenta que en tu familia la alimentación es lo que está mal y lo que hay que cambiar, o si te das cuenta que nadie entrena, nadie cuida su cuerpo físico, es justamente ese patrón el que hay que cambiar. O si te das cuenta que el patrón negativo es que todo el tiempo tienen pensamientos limitantes y cosas que tienen en su mente no las dejan avanzar en el día a día, también puede ser eso. Lo importante es que te des cuenta cuál es el patrón que está rigiendo tu vida, y energéticamente con tu atención le des enfoque a lo que sí querés, que probablemente es el opuesto de eso. Si lo que hay que cambiar es la alimentación, entonces hace todo lo posible por imaginarte, por pensar, por traer acciones que te van a dar una buena alimentación y unos buenos hábitos, y justo en ese instante estás cambiando este patrón. Pero en realidad todo surge de la conciencia, del darse cuenta cuál es el patrón. Si no te das cuenta cuál es, nunca vas a poder cambiarlo, y simplemente tu vida va a pasar y vas a repetir una y otra vez los mismos problemas y las mismas situaciones que la generación de tus padres sin darte cuenta. Ahora les voy a dar un ejercicio práctico para que ustedes puedan ponerlo en acción si realmente quieren cambiar un patrón de comportamiento, y nos vamos a dar cuenta que el ser humano es un 99% emocional. Las cosas que nosotros comenzamos a hacer y las cosas que dejamos de hacer es un 99% en cuanto a las emociones que sentimos internamente. Entonces de este punto nos vamos a dar cuenta que nosotros, las cosas que realmente hacemos y las cosas que realmente somos tienen que ver con las emociones
emociones que sentimos. Entonces cambiar un patrón de comportamiento significa cambiar las emociones que experimentamos dentro. Por ejemplo, si en nuestro patrón familiar vimos reflejado el mismo comportamiento en todas las generaciones, por ejemplo de que lucharon contra el dinero, con ganarse la vida y que siempre le costó y que vivieron en deuda y que no pudieron crear realmente la vida de sus sueños, ni construirla ni vivirla, nos vamos a dar cuenta entonces que el patrón de comportamiento que está rigiendo la vida familiar tuya es que estuvieron batallando siempre con el dinero. Entonces el ejercicio práctico que podemos llevar a cabo si queremos cambiar este patrón y no volver a vivir las mismas condiciones de carencia, las mismas condiciones de deuda o de una vida que realmente no queremos vivir, podemos llevar a cabo esta práctica. La práctica se trata de un ejercicio meditativo en donde nosotros nos enfocamos en la respiración. Hacemos 3 respiraciones profundas hasta el punto en el que sentís que tu conciencia está realmente colocada y puesta en el momento presente. En el momento que estás totalmente presente y sintiendo tu cuerpo y tu respiración, el próximo paso es que nosotros tenemos que experimentar la emoción que nos está deteniendo. En el momento en el que pensés simplemente en plata, seguramente te viene una abrumación. En el caso de que tengas este patrón, te va a venir una abrumación, un sentimiento como de angustia, que no te gusta o que no te sentís cómodo. En el momento que estás experimentando esto, la idea es que por 10 minutos seguidos logres pensar y sentir justamente el pensamiento opuesto. O sea, si siempre estuvieran batallando con el dinero, en este caso te vas a imaginar, vas a visualizar, vas a pensar hasta llegar al punto de sentir que ya tenés todo, que lo pudiste lograr, que ya tenés plata y que es muy fácil que la plata llegue a tu vida. Entonces con este ejercicio práctico, este ejercicio pasar al ejemplo que sea a cualquier tipo de patrón de comportamiento, pero si lo haces constantemente va a llegar un punto en el que vas a empezar a cambiar tu patrón de pensamientos y tu patrón emocional, y cuando penses en la plata ya no te vas a sentir mal, te vas a sentir bien, vas a sentir que ya tenés y que es muy fácil. Esa es la idea de cambiar un patrón. En el momento presente tenemos que cambiar nuestras ideas hasta llegar a cambiar nuestras emociones, por lo tanto la forma en la que vemos el mundo cambia también. Esto con constancia podemos cambiar cualquier tipo de pensamiento y patrón que tengamos, y realmente tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos el control de todos estos patrones. Así que espero que te haya servido el video y espero que puedas llegar a poner en práctica todos los días este ejercicio si realmente crees que te puede llegar a servir.